Él compró un rancho a precio de ganga, pero venía acompañado de una mujer hermosa. El sol caía detrás de las colinas polvorientas, incendiando los pastos secos con tonos de ocre y ceniza. El rancho estaba apartado, más allá de la última curva del camino de tierra, donde los coyotes aullaban al caer la noche y el viento traía consigo un olor a sequía y hierro. Los edificios, de madera desgastada y techos hendidos, parecían resistirse a la gravedad, aferrándose al suelo como si supieran que nadie más vendría a ocuparlos. Él llegó al atardecer, el caballo resoplando y levantando polvo que se filtraba en sus botas. El rancho le había costado una fortuna relativamente baja, algo que el vendedor había justificado con el abandono prolongado de la propiedad. Nadie venía por aquel lugar desde hacía años, y la tierra era exigente, seca y traicionera. Sin embargo, en su mirada había la firmeza de quien no buscaba comodidad, sino un propósito. Pero no estaba solo. Detrás de él, al borde del corral, se encontraba una mujer. Su silueta recortada contra la luz roja del atardecer parecía surgir de la misma tierra, resistente y orgullosa. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el polvo y el sudor, y su vestido, aunque sencillo, llevaba cicatrices de viaje. No había sonrisa ni saludo efusivo, solo un asentimiento breve que mostraba conciencia, no deferencia. Él la miró de reojo mientras desmontaba. No preguntó quién era, ni ella ofreció respuestas. En el silencio que siguió, el viento parecía medirlos, llevando consigo pequeñas ramitas que chocaban contra los postes del corral. Ese establo está a punto de caerse, dijo él, su voz baja, casi un murmullo. No era un comentario dirigido a ella, era una observación hecha a la tierra misma. Ella caminó hacia él sin prisa, midiendo cada paso sobre la grava suelta. Podría ayudar, respondió con firmeza, pero sin urgencia. Sus ojos, cautelosos, no buscaban aprobación, solo examinaban. Él ladeó la cabeza, evaluándola. No había nada en ella que buscara llamar la atención, ni gestos que intentaran suavizar la dureza de su llegada. La fuerza de su postura decía que conocía la fatiga, la hambre y el frío. La tensión entre ellos era palpable, pero silenciosa, cargada de un respeto inicial que solo puede surgir cuando dos desconocidos saben que el mundo afuera no los protege. El caballo relinchó, rompiendo el momento. Él giró hacia la cerca y abrió el portón, dejando que la mujer entrara antes que él. No era un gesto de caballerosidad, sino de reconocimiento, podía cuidar de sí misma, pero aún así, la prudencia imponía compartir el espacio seguro. Mientras avanzaban por el terreno, el rancho revelaba más de su abandono. La cocina estaba llena de polvo y telarañas, el techo del granero tenía un agujero por donde la luz se filtraba en haces, y los cercos estaban tan quebrados que apenas podían contener al ganado que quedaba. Él inspeccionaba cada rincón con manos expertas, mientras ella permanecía cerca, observando, guardando silencio. No preguntaba, no opinaba, solo esperaba la señal de que podía actuar. La tarde dio paso a la noche y el frío comenzó a calar los huesos. Él encendió un fuego en la chimenea improvisada, la madera crujía y exhalaba un olor a humo húmedo. Ella se sentó en un banco de madera, lejos del fuego pero no tanto como para quedar fuera de su mirada. No había conversación innecesaria, el aire estaba cargado de algo más profundo, la evaluación mutua. Cada gesto contaba más que cualquier palabra. A medianoche, un gruñido distante y un movimiento entre los arbustos los puso en alerta. Él se levantó de inmediato, con la calma de quien ha enfrentado el peligro antes, mientras ella se mantuvo inmóvil, respirando con control. No había miedo visible, solo una atención silenciosa. Los lobos aullaron otra vez, recordándoles que estaban solos y que la naturaleza no negociaba con nadie. Tenemos que asegurar el ganado, dijo él finalmente, sin mirar hacia ella. Puedo ayudar, respondió ella, y esta vez su voz no era una oferta, era un compromiso silencioso. Caminó hacia el corral con la confianza de quien sabe que cada acción cuenta, incluso bajo la amenaza de la oscuridad y los animales salvajes. Trabajaron juntos,
manos callosas contra cuerdas y madera crujiente. Ninguno habló más de lo necesario. Sus movimientos eran medidos, como si entendieran que apresurarse sería un lujo peligroso. Ella observaba su método y aprendía, él la observaba a ella y evaluaba. Ninguno cedía control, pero tampoco lo exigía. La tensión entre ellos se mantuvo, dura y silenciosa, pero no hostil. Había una línea invisible, reconocimiento del otro como igual, y la necesidad de sobrevivir. Cuando finalmente regresaron al interior, la mujer se limpió el polvo de las manos y se sentó frente al fuego. Él la miró desde la esquina de la chimenea, midiendo cuánto permitiría que se acercara. No había palabras, solo una aceptación tácita, aquel lugar no era para los débiles, y ella no lo era. El viento huyó otra vez, atravesando las rendijas de la vieja cabaña. Afuera, el rancho parecía aún más solitario bajo la noche estrellada, y el silencio se volvió un tercer personaje, pesado y atento. Ninguno de los dos se atrevió a romperlo, pero en esa quietud hubo un acuerdo silencioso, mientras el mundo fuera hostil, permanecerían vigilantes y responsables. No había confianza todavía, pero sí reconocimiento. Cuando él se levantó para cerrar las ventanas y reforzar las cerraduras, vio cómo ella lo seguía, no por necesidad, sino por elección. No había gestos románticos, solo la aceptación de que, en esa soledad y dureza, podían depender el uno del otro sin palabras. Esa fue la primera chispa de algo que, si sobrevivía, crecería lentamente, como el fuego que no se extingue a pesar del viento. La noche cerró su sombra sobre el rancho. Afuera, el frío golpeaba, los animales se movían en sus escondites y la tierra parecía sostener su aliento. Dentro, dos figuras compartían el espacio sin palabras, midiendo, observando, aprendiendo. Nadie confiaba todavía en nadie, pero el principio de la supervivencia compartida estaba marcado, una presencia silenciosa que pesaba más que cualquier promesa. Y así terminó la primera noche, no con una conversación, no con una caricia, sino con un entendimiento silencioso, aquel rancho no estaba muerto, y ellos tampoco. Pero la tensión que traía el pasado, el abandono y la naturaleza seguía esperando, lista para probarlos. El amanecer prometía otro día de polvo, trabajo y decisiones que nadie más podía tomar. Nadie dijo una palabra mientras el primer rayo de sol iluminaba el viejo portón del rancho. El rancho los había aceptado, pero la frontera no daba tregua, los primeros rayos del sol penetraban con lentitud entre los tablones de la vieja cabaña, dibujando líneas de polvo que flotaban como partículas de un tiempo detenido. Él ya estaba despierto, sentado en el suelo junto al fuego que apenas quedaba de la noche anterior, desmenuzando la leña y revisando las herramientas. Cada gesto era meticuloso, como si anticipara los errores que la tierra podía castigar. Ella apareció en el umbral de la puerta, envuelta en un abrigo raído, con el cabello aún húmedo del rocío de la mañana. No dijo nada, solo se inclinó a recoger un cubo de agua helada del pozo cercano. Sus movimientos eran firmes, medidos, conscientes de cada paso sobre la grava. Había aprendido rápido que aquel rancho no toleraba descuidos, ni siquiera uno mínimo. El ganado está débil, dijo él, finalmente rompiendo el silencio, con un tono que no era reproche sino constatación. Lo sé, respondió ella, mientras se inclinaba sobre una vaca flaca que resoplaba con esfuerzo. Si podemos mantenerlos vivos hasta que el pasto crezca, sobrevivirán al invierno. Sus palabras eran simples, pero cargadas de intención. Cada frase medía lo que podía hacerse y lo que no, lo que merecía atención y lo que debía ignorarse. La convivencia era estrictamente funcional, pero dentro de esa rutina surgía una forma de respeto mutuo que no necesitaba de elogios. Cada día era un ejercicio de paciencia y observación. El sol subía más alto, y con él, la sequedad y el calor empezaban a punzar la piel. Ella caminaba junto a él por el corral, reparando cercas, distribuyendo heno, revisando animales enfermos. Él apenas hablaba, pero cada vez que ella necesitaba ayuda, él estaba allí, sosteniendo un poste, asegurando una puerta, calmando un caballo inquieto.
La protección era silenciosa, sin palabras, sin imponer autoridad, solo presencia y acción. ¿Tienes experiencia en esto?, preguntó él, finalmente, mientras cargaban sacos de grano hasta el granero. He vivido suficiente para aprender, contestó ella, sin mirar directamente. No era orgullo, solo realidad. Sus ojos reflejaban historias que no contaría. Él asintió, sin curiosidad ni juicio, aceptando la respuesta tal como estaba. El día transcurrió en un ritmo casi mecánico. Almorzaron poco, apenas pan seco y agua caliente, cada uno absorbido en la tarea de sobrevivir. La conversación se limitaba a lo esencial, y cada silencio reforzaba la confianza. Ambos entendían que las palabras eran un lujo que no podían permitirse con facilidad. A media tarde, mientras reparaban un tramo de cerca que cedía bajo la presión de un viento creciente, un ruido distante llamó su atención. Ellos se detuvieron. No era animal, sino humano, un caballo que golpeaba el suelo con un ritmo ansioso, demasiado regular para ser natural. «Alguien viene», dijo él, sin levantar la voz. Ella se quedó quieta, observando la línea del horizonte donde una nube de polvo avanzaba lentamente. Nadie había esperado visitantes. Ninguno de los dos habló más. La tensión creció como una marea silenciosa, pesada y densa. Cada músculo estaba alerta, pero la calma no se rompió, estaban acostumbrados a medir los riesgos antes de reaccionar. El visitante resultó ser un hombre de paso, un vaquero errante que buscaba provisiones. Intercambiaron palabras cortas, sin abrir completamente la puerta a la confianza. Ella sirvió agua, él revisó las armas escondidas tras la chimenea. Ninguno bajaba la guardia. El rancho era un espacio ganado a pulso y no toleraba intrusos, aunque fueran inofensivos. Esa noche, después de que el hombre se marchara, el silencio volvió, más pesado que antes. Ella preparó la cena mientras él reparaba una tabla rota en el porche. Sus movimientos eran paralelos, nunca demasiado cerca, pero suficientemente conectados como para sentir la presencia del otro sin necesidad de palabras. «No tienes que quedarte lejos», dijo ella, casi sin levantar la voz, mientras ponía un plato sobre la mesa. Él la miró, un instante que duró más de lo que cualquier palabra podría expresar. Luego asintió ligeramente, aceptando la cercanía pero sin invadir su espacio. Ese gesto, mínimo, fue un paso hacia la confianza que aún estaba lejos de consolidarse. Conforme pasaban los días, pequeñas rutinas se establecieron, uno alimentaba el ganado, el otro recogía leña, uno cocinaba, el otro reparaba herramientas, uno vigilaba la puerta, el otro revisaba los cercos. Las manos se rozaban accidentalmente, y en esos instantes surgía un calor contenido que ninguno reconocía abiertamente. No había romance, solo proximidad ganada lentamente a base de trabajo compartido y silencios respetuosos. Una tarde, mientras reparaban el techo del granero, ella resbaló y se cortó la pierna con una tabla astillada. La sangre era roja y caliente contra la piel sucia. Él reaccionó de inmediato, sin alzar la voz, sujetando su brazo y aplicando un vendaje improvisado con trapos limpios. Ella no gritó, no suplicó, aceptó la ayuda con dignidad, evaluando cada gesto. Él la miró un instante más largo de lo habitual, reconociendo la fuerza que aún se mantenía a pesar de la herida. «Podría haber sido peor», dijo él, con la voz contenida. «Lo sé», contestó ella, apoyándose contra la madera, respirando con control. «Gracias». No había emoción dramatizada, ni palabras de más. Solo un reconocimiento silencioso, en aquella frontera, cuidar a alguien era un acto de responsabilidad, no de afecto romántico. Y sin embargo, en ese cuidado había una intimidad silenciosa que ambos comenzaban a comprender. Al caer la noche, el viento se levantó con fuerza, arrancando ramas secas y arrastrando polvo por el rancho. Ellos se sentaron junto al fuego, cada uno inmerso en sus pensamientos, sin hablar. Ella acarició la madera áspera del banco con los dedos, él examinó el estado de las herramientas, y en ese acto de rutina compartida, algo comenzó a asentarse,
La certeza de que podían depender el uno del otro sin renunciar a su independencia. No había palabras de amor, ni promesas vacías. Solo trabajo, vigilancia y cuidado. Pero en cada acción, cada gesto, cada silencio compartido, crecía algo que se parecía a la confianza. Y en la frontera, eso era más valioso que cualquier palabra dulce. Mientras la noche se cerraba sobre el rancho, ambos miraron por la ventana la misma luna pálida. La frontera era implacable, la naturaleza exigente y el mundo afuera peligroso. Pero dentro de esas paredes, aunque frágil, comenzaba a formarse un entendimiento silencioso. Sobrevivir juntos era la primera condición, y la segunda, aceptar la presencia del otro como necesaria y digna. Al fondo del rancho, los animales descansaban, pero cada sombra parecía recordarles que no podían bajar la guardia. Ellos tampoco. La vida era un equilibrio entre esfuerzo, riesgo y cuidado. Y aunque todavía no había confianza plena, habían dado el primer paso, coexistir bajo la misma amenaza, respetando la fortaleza del otro. El amanecer del día siguiente prometía más trabajo, más silencio y nuevas pruebas. Pero por primera vez, ambos sabían que no estaban completamente solos. La confianza se movía lentamente entre ellos, como un río subterráneo que nadie ve, pero cuya corriente empuja con fuerza suficiente para cambiar la dirección de su mundo. El viento cambió esa mañana, trayendo consigo un olor metálico y seco que anunciaba tormenta y peligro. Él lo percibió antes que ella, el tipo de cambio que el cuerpo reconoce sin palabras, una señal de que algo estaba por romperse más allá de la rutina diaria. Los animales estaban inquietos, y el ganado, que hasta entonces había aceptado su presencia con resignación, comenzó a apiñarse en las esquinas del corral. Algo no está bien, dijo él, sin alzar la voz. Su mirada se fijaba en el horizonte, donde una nube de polvo avanzaba rápido, irregular, y el sonido lejano de cascos golpeaba la tierra como un presagio. Ella se acercó al portón con calma, aunque sus manos se tensaron sobre la madera áspera. No estaba asustada, su mirada era dura y calculadora. Había aprendido a leer los signos de la frontera mucho antes de conocerlo, y ahora evaluaba cada detalle con la precisión de quien sabe que un error puede costarle caro. Son hombres, dijo ella, finalmente, con la voz contenida. 2, tal vez 3. No se detendrán por cortesía. Él asintió, sin preguntas. Preparó las armas, revisó la trampa improvisada para los animales, y cerró cada entrada de la cabaña con movimientos silenciosos pero decididos. Ella le ayudó, pero no se quedó atrás ni se limitó a seguir órdenes. Su participación era igual, firme, como si cada gesto dijera, estoy aquí, puedo enfrentar esto. Los hombres llegaron antes del mediodía. Eran rudos, con miradas duras y rostros curtidos por la violencia del desierto. Vinieron buscando algo, dinero, propiedad, quizás venganza pasada, nadie lo sabía. Lo que sí estaba claro era que no respetarían la soledad de aquel rancho sin medir las consecuencias. Buen día, dijo uno de ellos, con voz áspera, mientras montaba su caballo en el polvoriento camino de entrada. Escuchamos que alguien compró este lugar. Queremos asegurarnos de que no se meta en problemas con lo que dejamos atrás. Él permaneció en silencio, evaluando, mientras ella se situaba ligeramente delante de él, no para protegerlo, sino para marcar su propio espacio. Los hombres se percataron de que no estaban frente a una víctima fácil. La tensión se condensó como el aire antes de una tormenta eléctrica. No buscamos problemas, dijo finalmente, con voz medida, pero cargada de firmeza. Solo queremos vivir aquí. Eso lo veremos, replicó uno de los hombres, con una sonrisa corta y seca. Nadie sobrevive en estas tierras sin pagar un precio. Las horas siguientes fueron un juego silencioso de amenazas y observación. Los hombres se quedaron cerca del corral, midiendo movimientos, probando resistencia. Ella y él trabajaban en paralelo, cada gesto de cuidado hacia el rancho era también un acto de resistencia. No hubo confrontación física inmediata, el peligro se sentía en cada respiración, en cada sombra que cruzaba el polvo del suelo.
Podemos intentar hacer que se vayan, susurró ella mientras revisaba los barriles de agua, pero si se enojan, no habrá forma de detenerlos. Él la miró un instante más largo de lo habitual. No era un gesto de duda, sino de reconocimiento. Cada decisión que ella tomara en aquel momento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El primer choque ocurrió al caer la tarde. Uno de los hombres intentó acercarse al granero mientras el ganado estaba distraído. Sin dudarlo, ella lo interceptó, colocándose entre el intruso y la puerta, con la fuerza contenida que había acumulado durante años de sobrevivir sola. Él no intervino, la observaba, preparado para actuar, respetando su decisión de enfrentar la amenaza por sí misma. «Aléjate», dijo ella, la voz firme, los ojos fijos en el hombre. El vaquero la evaluó, sorprendido por la determinación en aquella figura femenina que no temía, que no retrocedía. La tensión se rompió solo un instante, pero ese instante fue suficiente. Ella logró empujar al intruso lo suficiente como para que retrocediera, y él aprovechó para bloquear la entrada del granero, cerrando con fuerza. Esa noche, mientras las llamas del fuego se reflejaban en sus ojos, ella se sentó cerca de él, no por debilidad, sino para compartir el cansancio. Las palabras fueron escasas, un asentimiento aquí, un movimiento de manos allá, comunicando apoyo y reconocimiento. La primera intimidad surgió de la acción compartida y del riesgo superado, silenciosa y contenida, más real que cualquier gesto romántico superficial. «No te culpo si no quieres quedarte», dijo ella, apenas un susurro mientras limpiaba una pequeña herida en su brazo. «No es eso», contestó él, sus dedos trazando líneas sobre el vendaje. «Es que, confiar lleva tiempo. Y tú, ya has ganado algo de él». No hubo más palabras. La noche continuó, cargada de tensión y proximidad. Ambos comprendieron que la frontera no perdona, que el pasado de cada uno podía alcanzarlos, pero que el respeto y la elección eran armas más fuertes que cualquier pistola. Al amanecer, los hombres se marcharon temporalmente, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que la amenaza. El rancho estaba intacto, pero la sensación de vulnerabilidad se mantuvo. Ella se levantó antes que él, revisando las cercas y asegurando que el ganado estuviera seguro. Él la observaba desde la puerta, reconociendo la fuerza que la definía. No era solo superviviente, era decisión, dignidad y control de su propio destino. «No podemos confiarnos», dijo él finalmente, mientras ella levantaba los ojos hacia él. «Pero, estamos más preparados que ellos». «Sí», dijo ella, y por primera vez hubo un brillo tenue en su expresión que no era miedo ni fatiga, sino determinación compartida. En ese amanecer, entendieron algo crucial: podían protegerse, podían luchar por su espacio y, lentamente, podían confiar uno en el otro. La primera intimidad emocional se había ganado no con palabras, sino con acciones, con decisiones, con riesgo compartido. No era amor inmediato, ni entrega, sino reconocimiento de que juntos eran más fuertes que cada uno por separado. Mientras el sol iluminaba los tablones del rancho, los dos trabajaron en silencio, lado a lado. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada contenida fortalecía un vínculo que no necesitaba etiquetas. La elección de permanecer allí, bajo la amenaza de hombres y de la propia naturaleza, era la primera declaración real. Podían enfrentar cualquier cosa, siempre que lo hicieran juntos. Pero la frontera seguía acechando. Los días siguientes serían una prueba aún más dura, y cada decisión de ella, cada acto de coraje y cada movimiento medido, definiría si la vida que estaban construyendo podía sostenerse. El rancho, testigo silencioso de la llegada y la confrontación, parecía sentir con sus paredes crujientes. La vida aquí era dura, las amenazas constantes, pero la fuerza contenida y la elección de confiar podían ser la diferencia entre la soledad absoluta y un futuro compartido. Y en ese futuro incierto, el primer lazo real había nacido, sin palabras, sin gestos teatrales, solo con la firmeza de quienes entienden que la supervivencia y la dignidad van de la mano, y que la confianza se gana con riesgo y acción, no con promesas vacías. El invierno llegó sin aviso,
como una presencia pesada que aplastaba la tierra y las esperanzas a partes iguales. La nieve cubría los techos del rancho, llenando los huecos de los tablones con un manto blanco que hacía crujir la madera y goteaban los aleros con hielo. Cada paso afuera exigía decisión, cada movimiento se volvía lento, calculado, porque un error podía costar la vida. Él se levantó antes del amanecer, como siempre, revisando el fuego y las provisiones. Sus manos estaban endurecidas, sus dedos marcados por cicatrices antiguas que recordaban pérdidas y decisiones tomadas bajo la presión de la soledad. Ella apareció minutos después, cargando cubos de agua y apilando leña cerca de la chimenea. No había saludos ni gestos afectuosos, solo un reconocimiento tácito de la presencia del otro. El pozo se está congelando, dijo ella, colocando un cubo sobre la madera. Tendremos que romper el hielo con cuidado. Él asintió, sacando un hacha con movimientos medidos. Sus manos se rozaron apenas al pasar el cubo. Ninguno hizo comentario, la proximidad era suficiente. Cada roce era un recordatorio de que la confianza que habían construido no necesitaba palabras para existir. El exterior era implacable. Los animales exigían alimento, la nieve dificultaba cada paso, y el aislamiento pesaba como una losa sobre la mente. Pero la rutina compartida había creado algo que ninguno de los dos podía ignorar, un entendimiento silencioso de que podían depender del otro. No era un vínculo romántico exagerado, era algo más profundo, tejido por peligro, trabajo y respeto mutuo. Una tarde, mientras aseguraban el corral y reforzaban los techos, escucharon el ruido de cascos en la distancia. Era el recordatorio de que la amenaza externa nunca desaparecía por completo. Esta vez, sin embargo, no hubo miedo visible. Él ajustó su rifle, ella aseguró la puerta del granero. Sus movimientos eran paralelos, coordinados sin necesidad de miradas ni palabras. Habían aprendido el ritmo del otro, y eso les daba ventaja. Cuando los hombres finalmente aparecieron, encontraron un rancho firme y vigilante. No había signos de vulnerabilidad, ni de debilidad que pudieran explotar. Él permaneció detrás de ella, pero no en posición de protección tradicional, simplemente estaba allí, listo, mientras ella enfrentaba la situación con la misma fuerza contenida que había demostrado antes. Nos vamos, dijo uno de los intrusos, reconociendo, finalmente, que no había manera fácil de imponer control. Me alegra escuchar eso, contestó ella, sin levantar la voz ni mostrar miedo. El invierno siguió su curso, prolongado y cruel. Cada día era una lucha silenciosa contra la nieve, el hambre y el frío. Pero entre la rutina y la supervivencia, surgieron gestos pequeños pero significativos, un café compartido al amanecer, un vendaje colocado sin palabras, la elección de quedarse cerca del otro en la oscuridad de la noche. Cada acción reforzaba lo que habían construido con esfuerzo, un lazo de confianza y respeto que era más sólido que cualquier declaración verbal. En una de esas noches largas, él la observó mientras revisaba el ganado. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando la determinación y dignidad que siempre había llevado consigo. Él se acercó, sin apresurarse, y colocó su mano sobre la suya brevemente. No había dramatismo, no había palabra pronunciada. Solo un gesto que decía, no estoy solo, y tú tampoco. Ella respondió con un leve apretón, aceptando la conexión silenciosa que habían cultivado durante meses. La primavera comenzó a filtrarse lentamente entre la nieve que aún cubría los campos. Los pastos comenzaron a aparecer, los animales recuperaban fuerzas, y el rancho empezó a sentir la vida de nuevo. Ambos se movían con la confianza de quienes habían sobrevivido juntos al invierno, habiendo aprendido a leer los silencios y gestos del otro. Una tarde, mientras reparaban una sección del corral, ella lo miró directamente y dijo, quedémonos aquí. Esto es nuestro lugar. Él asintió, sin necesidad de palabras más grandiosas. La elección estaba tomada, no había dramatismo, ni promesas vacías. Solo la decisión práctica y firme de permanecer juntos, compartiendo la vida que habían construido con esfuerzo y cuidado.
El rancho, que había sido un lugar de abandono y soledad, ahora estaba lleno de presencia y propósito. Los animales se movían con seguridad, la madera crujía bajo el peso de la nieve que ya no era enemiga sino un desafío superado, y las sombras de la frontera eran testigo de la fuerza contenida de quienes se habían ganado el derecho a existir allí. No hubo fiestas ni celebraciones exageradas. No hubo palabras de amor dichas en voz alta. Solo hubo dos personas que habían decidido permanecer, que habían aprendido a confiar y a depender uno del otro, y que habían sobrevivido juntos a los desafíos de un mundo que no perdona. Al caer la noche, él colocó una manta sobre los hombros de ella mientras revisaban los cercos por última vez antes de dormir. No hubo conversación, solo el sonido del viento y el crujido de la madera. Ella apoyó su mano sobre la suya, aceptando la cercanía sin necesidad de gestos teatrales. El rancho estaba tranquilo, los peligros del pasado habían sido enfrentados, y la frontera seguía allí, implacable, pero ya no solitaria. Entre la nieve, la madera vieja y los animales, se había formado un hogar de confianza, respeto y supervivencia compartida. Por primera vez desde su llegada, ambos entendieron que nadie estaba solo. Ni la tierra, ni la amenaza, ni el pasado podían separarlos ahora. La elección estaba hecha. La vida continuaría, difícil y sin fantasía, pero juntos. Y eso era suficiente. El cielo nocturno se extendió sobre el rancho como un manto silencioso y vasto. Dentro de las paredes crujientes, dos figuras compartían calor, presencia y responsabilidad. La frontera no perdía su dureza, pero la soledad había sido reemplazada por un pacto tácito: permanecer, proteger y confiar. Sin palabras innecesarias, sin promesas vacías, solo la certeza de que, finalmente, nadie estaba solo. Y así cerraba el ciclo de la llegada, la convivencia, la elección y la permanencia, un lugar apartado en la frontera, dos personas fuertes y la tranquila fuerza de haber encontrado un hogar en la compañía mutua.